Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en pleno verano, lluvias dejan inundaciones, familias evacuadas y zonas incomunicadas en los departamentos del norte del país. Arrecia la alta meseta de Omicron por falta de cupos en Hospital Móvil de San Pedro Sula. Empiezan a morir pacientes con COVID-19 en los triajes de San Pedro Sula. Estados Unidos hace solicitud de arresto provisional para político hondureño con el propósito de extradición. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Estamos iniciando la semana noticiosa. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar, lunes 14 de febrero de 2022. Tenemos la agenda informativa nacional e internacional ya lista para ustedes, pero antes, nuestro segundo bloque de titulares. Sicarios liquidan a conductor de bus Brujito en la capital. Mañana inician en el Congreso los consensos para estudiar la derogación o no de la ley de empleo por hora. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, lamentablemente, como todos los años, las lluvias hacen estragos en el país. Vamos a iniciar en el Atlántico hondureño, donde lamentablemente pues, los ríos se han desbordado, las marejadas, las inundaciones, familias evacuadas. Esto en el departamento de Atlántida. Vamos a iniciar con César Funes. Y reitero, lamentablemente para nuestros compatriotas que viven en estas zonas, esto es de todos los años. Fuertes lluvias se reportan en el sector atlántico de Honduras por el ingreso de una masa de aire frío. Estas precipitaciones provocaron la interrupción del paso en varios puntos. Durante varias horas estuvo cerrado el paso desde La Ceiba hacia San Pedro Sula. Asimismo, en algunas comunidades de Arizona y Tela, que han sido los dos municipios más afectados. Por lo menos ya la CA13 se ha habilitado para vehículos pesados, altos, controlados por la Policía Nacional. Esperemos que siga bajando el caudal para que ya vehículos pequeños ya puedan pasar, pero con seguridad. Entonces, esta acción la está llevando lo que es la Policía Nacional y el 4º Batallón de Infantería. La comunicación vía marítima se vio interrumpida a raíz del alto oleaje, mientras que los vuelos tuvieron ciertos retrasos. Asimismo, se han evacuado a varios albergues a más de 110 personas. Y hasta el momento tenemos en Arizona, en promedio tenemos 26 personas albergadas en el centro social del kilómetro 17. Y en lo que es en Tela tenemos 14 personas albergadas en la escuela Greville Avelar y en la comunidad de Tarralosa, ahí sí tenemos el mayor número, estamos hablando de 70 personas albergadas en la escuela La Independencia, pero este número va a seguir creciendo. Según pronósticos, se espera para horas de la noche de este lunes y la madrugada del martes más lluvias en este sector, sobre todo en La Ceiba y alrededores. En tal sentido, la población que vive en zonas vulnerables debe estar alerta ante cualquier emergencia.
Para 11 Noticias, César Funes. Bien, vamos a ir ahora al departamento de Cortés con Shirley Martínez para conocer los estragos que han hecho las lluvias en ese vulnerable sector también. Shirley. Las recientes lluvias por nuevo frente frío azotan la zona norte y atlántica de Honduras, donde se han registrado desborde de ríos, varias familias evacuadas, comunidades incomunicadas y deslizamientos. Alerta verde para Santa Bárbara, Lloro, Colón, igualmente el departamento de Copán, y en amarilla continúa el departamento de Cortés, Atlántida y Islas de la Bahía. Las condiciones también nos han dejado incidencias aquí en la zona norte del país con varias familias evacuadas en el sector de Corinto. Asimismo también el río Tegucigalpita está presentando niveles altos en su cauce, como también el río Cuyamel. En Atlántida también el río Leán presenta condiciones elevadas en su cauce. El río se salió y los tocó que salirlos de allí. Estuvimos en el albergue del kinder. La alerta amarilla se extiende, por lo que piden a la población estar atentas a los llamados de emergencia de las autoridades de contingencia, así como evitar el cruce de ríos o quebradas. Mientras tanto, los cuerpos técnicos de socorro y los albergues se encuentran habilitados. Desde Corinto hasta Julián Campos, estamos todos en estos sectores. Está el mayor problema ahorita en Tegucigalpita. Los expertos señalan que el peligro no ha pasado y es el departamento de Cortés el que será más afectado con este nuevo fenómeno natural, por lo que los ciudadanos deben de permanecer en lugares seguros y un llamado a los conductores para que extremen las medidas al trasladarse para evitar accidentes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Voy a ir con Jonathan Girón en vivo hasta Copeco para conocer las alertas que se mantienen en diferentes zonas del país. Jonathan, adelante desde Copeco. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, Andrea, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Así es, como usted lo indica, nos encontramos desde la Comisión Permanente de Contingencias Copeco con el pronosticador de turno, quien nos va a ampliar acerca de cómo se mantienen las alertas debido a estas lluvias que se han suscitado en la zona norte y en el litoral atlántico del país. Buenas noches. Muy buenas noches, televidentes de Canal 11. Sí, debido a la masa de aire frío débil, ¿verdad? Se están generando algunas precipitaciones de débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes en lo que son los departamentos que están en alerta amarilla, ¿verdad? Esta alerta amarilla tuvo una actualización y tiene una vigencia de 48 horas a partir de las 10 de la mañana del día de hoy. Entonces, la alerta amarilla es para los departamentos de Cortés y Atlántida, y la alerta verde quedaría para los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Lloro, Colón e Islas de la Bahía. Así es, me decía, 48 horas se han reportado inundaciones en estos sectores del país debido a estas lluvias. ¿Va a seguir lloviendo entonces en las próximas horas? Sí, toda la madrugada, ¿verdad? Se espera que al menos para los departamentos de Cortés y Atlántida y también el oeste de Lloro se estén presentando algunas precipitaciones, ¿verdad? Lluvias, lloviznas de intensidad moderada a fuerte en toda la madrugada y comienzan a cesar en lo que es por la mañana. En cuanto a los oleajes que se están manejando por esta alerta verde y amarilla en estos departamentos. Sí, tenemos oleajes en el litoral Caribe, más que todo levemente alterado en la región del Golfo de Honduras, de 3 a 5 pies y algunos máximos de 7 pies. Gracias al pronosticador de turno, Luis Fonseca, quien nos ampliaba de cuáles han sido las condiciones climatológicas para las próximas horas. Se mantiene la alerta verde y la alerta amarilla para los departamentos, en este caso del litoral atlántico y también en la zona norte del país. Nosotros estaremos ampliando en las próximas ediciones de 11 Noticias. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Gracias, Jonathan Girón. Vamos ahora hasta el Valle de Sula, desde donde los expertos mencionan que va a continuar la vulnerabilidad ante cualquier fenómeno natural mientras no se desarrollen los proyectos de mitigación a largo plazo. Iris Urbina.
Proyectos a largo plazo como la construcción de las represas El Tablón en el río Chamelecón y Llanitos y Jicatuyos en el río Ulúa es lo que se requiere para evitar que el Valle de Sula siga siendo tan vulnerable y con leves lloviznas se inunde tal como sucede en este momento. Realmente la situación va a seguir siendo compleja porque la gobernanza no plantea soluciones a largo plazo para que la población pueda estar más segura. Necesitamos que actúen, ¿verdad? Porque ahorita pues no estamos en invierno, pero pequeñas lluvias como estas de ayer y hoy ya nos tienen pues así como en vilo, ¿no? Que a ver qué va a pasar. Expertos señalan que aún con la reparación de los bordos casi en un 100%, el Valle de Sula sigue siendo vulnerable y si se llegara a presentar fenómenos similares o mayores que ETA e Iota, volvería a ser catastrófico. Vulnerabilidades, déjeme decirle que el Valle de Sula es vulnerable en todo su recorrido, pero para eso tendría que volver a ocurrir otro fenómeno parecido a ETA e Iota o Mitch para que volvamos a tener un escenario de esa magnitud. Es urgente que las obras se realicen cuanto antes para evitar la zozobra y destrucción al que están sometidos los pobladores de esta zona en tiempos de lluvia. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bien, hace un momento temprano, la Cancillería de la República publicó en sus redes sociales este mensaje. La Cancillería, de acuerdo a la ley, ha remitido a la Corte Suprema de Justicia una comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos solicitando formalmente arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América. Hace un momento, el periodista Fernando del Rincón, Alexander, si pones ahí la captura, Fernando del Rincón ha dicho que el político hondureño que habla en este Twitter de la Cancillería sería el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. La Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí está, si lo podés colocar, Alexander, para que lo pongamos en pantalla, pues sería esto que dice la Cancillería. Ya ha trascendido que sería el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a quien se refieren al decir que se está solicitando un formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito, ahí está, lo que ha publicado la cadena CNN en español. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional presenta atentos saludos a la Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir nota verbal de febrero del 2022, 14 de febrero, referente a la solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América a Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias Jo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aprovecha la oportunidad para reiterar a la Corte Suprema de Justicia las más altas muestras de su distinguida consideración. Bien, esta es la nota que la Cancillería hondureña le remite a la Corte Suprema de Justicia, donde está claro, ahí aparece el nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional presenta sus atentos saludos a la Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir una nota verbal número 119 de efecto 14 de febrero del 2022, referente a solicitar formal arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias Jo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aprovecha la oportunidad para reiterar a la Corte Suprema de Justicia las más muestras de su alta y distinguida consideración. Vamos a ir con la nota que tiene algunos profesionales del derecho. Consideraron que la búsqueda de la justicia estadounidense al solicitar arresto provisional a político hondureño podría ser extraditado para evitar la fuga del país. También trasciende, y esta es una información de última hora,
una información de última hora de Canal 11, trasciende que ya se estarían girando y movilizándose los órganos de inteligencia y policiales del Estado para ejecutar esta solicitud que hace la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que se nos ha informado de las más altas fuentes del país, es lo que está ocurriendo en este momento. Voy con la nota de los abogados sobre este tema. Luego de la publicación de la Cancillería de Honduras sobre la solicitud de arresto a un político hondureño por la Embajada Americana, analistas son del criterio que la petición legal es para que el involucrado pueda seguir un procedimiento jurisdiccional y evitar fuga o pérdida de documentos, evidencias para el caso de extradición. La Corte y la Secretaría de Relaciones Exteriores se reservan el nombre de la persona solicitada en tanto no haya todavía un proceso iniciado para evitar si realmente la persona solicitada ha cometido actos delictuosos y considera que no se quiere someter a la justicia norteamericana o que no le conviene o realmente no se quiere someter a la justicia por algún motivo, es evitar la fuga o también la pérdida de evidencia o de pruebas importantes para estos casos. Este abogado sostiene que el político hondureño ha recibido una medida cautelar personal de duración temporal, que consiste en ingresar en prisión a una persona que está siendo investigada durante la tramitación del proceso penal, luego que la Corte Suprema de Justicia determine al juez natural para tramitar una extradición. Y tiene que ser arrestado porque tiene que ser hallado para la justicia, si no puede andar prófugo, pues, porque simple y sencillamente tiene que romperse aquel elemento de peligrosidad procesal que no se pueda presentar al proceso de extradición. Es lógico, eso es un proceso normal para todos. Por lo anterior, aseveran que es vital girar una orden de captura para el sospechoso. Asimismo, consideran que es un precedente de que nadie está por encima de la ley. Eso tiene que ser a la brevedad posible, debido a que según trasciende en el tweet y ya el funcionario correspondiente ha hecho público, podrían tomarse otras decisiones como tratar de evadir la responsabilidad o la autoridad competente, y es por eso que ya de forma inmediata podría el juez natural designado ordenar la aprehensión de esta persona y remitirla ante la autoridad competente para que se le inicie el proceso de extradición. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, continuamos, Andrea, con más información. Así es, vamos a enlazarnos a esta hora de la noche a la cadena internacional CNN a conclusiones con Fernando del Rincón ante este anuncio y la publicación de este documento que menciona que Juan Orlando Hernández sería el próximo extraditable por los Estados Unidos. Desde Honduras, al regresar de la pausa, con esto que es... Bien, continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar a esta hora de la noche. Vamos a hacer contacto con la cadena CNN para escuchar parte de este programa con Fernando del Rincón, periodista internacional, con respecto a esta posible extradición del presidente Hernández hacia los Estados Unidos. Escuchemos. Bien, en breves minutos le presentaremos esta información. Vamos a continuar porque siguen también los golpes al narcotráfico en el país. En Tela, Atlántida, se ha decomisado un cargamento de presunta marihuana en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad lograron el decomiso de 498 paquetes de supuesta marihuana que se encontraban debajo de cocos en el interior de un camión en Tela, Atlántida. Asimismo, lograron la captura de 2 individuos a bordo del automotor, a quienes les dictaron detención judicial por suponerles responsables del delito de tráfico de droga agravado. El trasiego de 498 paquetes de supuesta marihuana que iban en un vehículo que transportaba frutas de coco, con jurisdicción nacional, ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a los 2 implicados, en este caso Delmari Ramos y Omar Sánchez González, a quienes se les considera responsables del delito de tráfico de drogas
agravado. Los investigadores arguyeron que el cargamento tenía como destino el sur del país. No obstante, las autoridades mantienen puestos de control en la zona norte y atlántica del país para evitar el trasiego de drogas. 298 paquetes de marihuana. Están efectuando continuamente en vista que estructuras dedicadas al tráfico de drogas, específicamente de marihuana, están buscando los mecanismos necesarios para poder sacar cantidades de marihuana que ellos están produciendo. Según datos de las autoridades, en lo que va del 2022, se han decomisado a la fecha más de 8,000 libras de marihuana. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Damos lectura de inmediato a un tuit emitido por las autoridades de la Policía Nacional en donde identifican un cultivo de coca en Olanchito, Yoro. Equipos de la Policía Nacional ubicados en la montaña del Parque Nacional Botaderos en Armenia, Olanchito, informan que en este momento se identifica un predio cultivado con plantas de hoja de coca que se suma al vivero de plantas de marihuana erradicados esta semana. Es lo que menciona la Policía Nacional con referente al delito del narcotráfico. Imparable también la violencia en contra de los trabajadores del transporte en el país. Hoy en la capital un sicario ha asesinado a un conductor de bus Brujito. Gisela Calix. Las escalofriantes cifras de asesinatos de conductores y personas relacionadas con el sector transporte cada día van en ascenso a vista y paciencia de las autoridades que en la última década han visto correr la sangre de las víctimas de este flagelo social, que son atacadas sin piedad alguna, haciendo de las calles de la capital y otras ciudades escenarios de una violencia que parece no tener fin, mientras miles de familias quedan bajo la sombra de luto, dolor, angustia, tristeza y desesperanzas, sin que nadie responda ante esta problemática, que hoy arrebató la vida del conductor de un bus denominado Brujito que cubría la ruta Torocagua-Plaza Miraflores. Crimen tuvo lugar en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia El Progreso, cuando desconocidos le infirieron varios impactos de bala a Javier Portillo, de 40 años de edad. Ante este nuevo crimen, la dirigencia del transporte ha reaccionado indignada y exigen que caiga todo el peso de la ley a los culpables. Pongámonos a seres humanos, padres, madres, hijos. Eso es lo que ha estado pasando en el sector transporte. La situación que vive el transporte en cuanto a la inseguridad, la extorsión, el sicariato, es producto de una suma de errores que se han dado en el pasado. En tanto, autoridades policiales aseguran que están tras la pista de los hechores de este crimen. A la Oficina de Investigación de Homicidios de la Dirección Nacional de la Policía de Investigación Criminal, y será la Oficina de Investigación de Homicidios que dará a conocer en su momento cualquier diligencia que no va a entorpecer la investigación de este caso. Por su parte, organismos de derechos humanos abogan por que en el país se respete la vida de estas personas que luchan por llevar el sustento de cada día a sus hogares, pero que al salir a las calles solo encuentran la muerte. Asimismo, familiares de la víctima exigen justicia para que el hecho no quede en la impunidad como suele suceder. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, y a esta hora 9:22 de la noche nos enlazamos con la cadena internacional CNN con el programa Conclusiones de Fernando del Rincón, quien ha confirmado que a través de esta cadena internacional se ha compartido un documento en donde menciona que ya se solicita la extradición de Juan Orlando Hernández. Escuchemos. Penales o procesos penales en su contra, entonces lo que establece el convenio de extradición es que la Corte Suprema de Justicia no podrá conceder la extradición. Hay criterio de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, ya se han dado algunos casos, por lo tanto, pues lo que puede de alguna u otra manera observar la Corte Suprema de Justicia o el juez que la Corte Suprema de Justicia designe, es todo ese tipo de situaciones. Si hay procesos penales en contra de la persona reclamada, el tema de los fueros, es decir, las inmunidades que tenga, y una serie de situaciones que tendrá que analizar el juez natural, que así se le llama, para acceder o no a la extradición.
hay que tenerlo bien en cuenta que lógicamente se trata de un pedido y que el gobierno que lo requiere, en este caso, debe sustentar esa petición según la acusación que tenga para que el Estado de Honduras pueda conceder la extradición en ese caso. Pero ciertamente así lo dice la ley, así lo dice el convenio firmado entre Honduras y los Estados Unidos, en que si existiesen denuncias o enjuiciamiento contra la persona reclamada, entonces obviamente eso tiene que ser observado por la Corte Suprema, en este caso actuando por medio de ella un juez especial, un magistrado de la propia Corte tendría que observar eso y obviamente tenerlo en cuenta para tomar una decisión, si acceder o no al pedido de extradición. Todo está en manos en este momento de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el documento aquí, este documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, con la solicitud, ¿no?, presentada a la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay algún margen de tiempo en el que la Corte Suprema de Justicia se vea obligada a responder a un tipo de documento como este, donde se notifica de la solicitud de arresto provisional precisamente por el tema de la extradición? ¿Hay algún margen de tiempo, límite? Bueno, yo creo que son potestades de la Corte Suprema de Justicia. En casos anteriores, lógicamente que no se ha dado este tipo de publicidad, por decirlo así, la Corte Suprema de Justicia ha anunciado que hay alguna persona pedida en extradición, pero normalmente ha ocurrido eso cuando ya se ha dado el arresto de la persona. En este caso es evidente que la Corte Suprema de Justicia, y eso lo ha explicado, pues está dentro de los estatutos legales del Poder Judicial, que la Corte Suprema de Justicia tiene que designar lo que se llama en un pleno interno de magistrados al magistrado que actuaría como juez natural, que se le llama, para que este juez es el que conozca del pedido de extradición, todo el proceso de extradición. De manera pues que esto es mi entendimiento, que la Corte Suprema de Justicia tendrá que analizarlo. No podría yo decirle si eso lo hará al día siguiente o dentro de 2 días, 3 días. Todo dependerá de la urgencia que la Corte Suprema de Justicia entienda que debe atender este caso. Bueno, la que debemos de entender todos en estos casos, no porque sea el expresidente Juan Orlando Hernández, pero cualquier persona a la que se le solicita arresto provisional porque hay una solicitud de extradición, se puede dar a la fuga. Así que el tiempo en este caso es muy importante, es sensible y hay que entenderlo también como una prioridad. Este tiempo que ha pasado desde las 4:23 de la tarde en que la Corte Suprema de Justicia ha recibido esto, cada hora que ha pasado pues puede dar la oportunidad de que el susodicho pues se dé a la fuga, ¿no? Lo hemos visto en otros casos. En este caso, pues esperemos no sea así y que el expresidente Juan Orlando Hernández, me imagino, se habrá enterado aquí en conclusiones, ¿no? Porque seguro que nos ve muy seguido. Así que ya se enteró. Ahora, de aquí a mañana, la Corte Suprema de Justicia, bueno, no sé cuánto tiempo. Bien, eso es lo que decían en conclusiones. Si repones de nuevo el documento para que Andrea lo lea, que ha enviado la Cancillería, entiendo que después de recibir el documento de la Cancillería, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia tendrían que hacer efecto la retención, el arresto, la solicitud formal de arresto provisional. Luego de recibir esto, las autoridades de la Corte, entendemos, son las encargadas de emitir alguna orden para cumplir esto del arresto provisional con el propósito de la extradición a los Estados Unidos de América. Recordemos que el hermano del presidente ahora solicitado en extradición, Tony Hernández, guarda prisión y fue condenado a cadena perpetua por estar ligado al tráfico de estupefacientes y señalarlo como persona que había ingresado drogas hacia los Estados Unidos.
Esto de la Secretaría de Relaciones Exteriores también, una fuente me ha informado que desde ya hace varios días el gobierno de Estados Unidos había solicitado la extradición, había firmado la petición de extradición para enviarlo primero a la Cancillería hondureña y luego a la Corte Suprema de Justicia. Si lo leemos de nuevo. Así es, por la importancia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional presenta sus atentos saludos a la Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir nota verbal número 119 de fecha 14 de febrero de 2022, referente a la solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JO. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aprovecha la oportunidad para reiterar a la Corte Suprema de Justicia las muestras de su más alta y distinguida consideración y firma y sella este documento la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia este día lunes 14 de febrero de 2022 y se selló y se firmó de recibido a las 4:23 de la tarde. Estados Unidos entonces pediría en extradición a Juan Orlando Hernández según este documento. Lo pidió. Ya lo pidió. Ya lo pidió en extradición. Por eso repetí hace un momento, nos gusta como siempre ser un medio serio y responsable como es Canal 11 a esta hora de la noche. Ya hay primeras imágenes de policía cerca de la casa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a Alexander ahí está, miren, pero primero hablé con alguien y me dijo que eran miembros de la seguridad del presidente, pero una fuente de entero crédito me ha dicho de que algunos policías han llegado ya a la colonia San Ignacio, pero hay que ver si ya hay una orden de parte de la Corte o del juez para hacer esta detención al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a quien pues lo están pidiendo en extradición los Estados Unidos. Esto es hace un momento cerca de la casa del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, el expresidente Juan Orlando. Pero repetimos, poneme la nota. Ahí, Andrea, tienen que tener una orden judicial. Una orden de captura, sí. Para poderlo apresar o detenerlo. Tienen que tener la orden. Las autoridades policiales para concluir esta solicitud formal de arresto provisional. Esto se hace en caso de algún temor de que la persona tratara de huir, ¿no? De huir o salir del país. Para evitar esto, entonces se emite esta orden de arresto provisional que se da por un tiempo previo a que se emite la orden de extradición ya por parte de los Estados Unidos y que se envía, como hemos visto con otros extraditables, un avión de la DEA que los lleva para iniciar el proceso legal en los Estados Unidos. En este caso, le dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a reiterarle a la Corte Suprema de Justicia las muestras de su consideración, o sea que es un tema de relevancia que seguramente se resolverá en las próximas horas, licenciado. Sí, la verdad que es una noticia de última hora. Aquí, Alexander, hay más videos de la gente ahí que... Pero, ok, está Jonathan Girón en el lugar, pero revisa eso que te estoy enviando también. Jonathan, cerca de la casa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, que ha sido pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí es cerca, en esa colonia vive el diputado Russell Tomé también. Sí, es Palmeras de San Ignacio se llama ahí. Palmeras de San Ignacio se llama la colonia. Palmeras de San Ignacio, ahí es la entrada a Palmeras de San Ignacio.
Jonathan, adelante Jonathan. Así es, licenciado Raúl Valladares, buenas noches. Nosotros nos encontramos desde las cercanías de la vivienda del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, donde, como ustedes pueden observar, las imágenes son más que elocuentes. Está totalmente militarizado. Hay miembros de la Policía Militar, miembros de la Policía Nacional, aquí en las afueras de la vivienda del expresidente Juan Orlando Hernández, en las cercanías de la colonia Tres Caminos y del sector del San Ignacio, y donde pueden observar está totalmente militarizado. Hay varios puestos de contención de en este caso las fuerzas de seguridad, luego que hace unos minutos se haya confirmado que por parte de este diario, este periodista internacional Fernando del Rincón, la solicitud de extradición en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Estas son imágenes totalmente en vivo que está viendo a través de las pantallas de Canal 11 de cómo miembros de la Policía Nacional, de la Policía Militar están aquí apersonados, un fuerte contingente, hay que decirlo, desde varias cuadras atrás de la vivienda del exmandatario. Nadie puede pasar o entrar o salir, tienen totalmente restringido el paso aquí en este sector, y como pueden observar están desviando a las personas que residen en estos lugares para que tomen otra ruta alterna, teniendo en cuenta pues que no se puede interrumpir lo que es este operativo. Aquí, los oficiales nos están movilizando para este sector debido a que, como reiteramos, es un operativo de alto nivel el que están montando las autoridades, las de seguridad. Aquí podemos ver lo que está pasando a esta hora de la noche, luego que hace unos minutos se haya trascendido esta información y que haya sido confirmada por estos medios internacionales. Ya lo dábamos a conocer en las emisiones de 11 en Noticias, y esto es lo que se está viviendo aquí, en esta colonia capitalina, entre la colonia San Ignacio, Tres Caminos, donde reside el expresidente Juan Orlando Hernández. Es una de las viviendas de las que él tiene, y aquí es lo que podemos observar. Aquí, reiteramos, hay un fuerte contingente policial y no se sabe hasta el momento si él está al interior de la vivienda. No se conocen detalles. Hasta el momento se ven unas luces nada más apagadas, no se sabe si él está ahí, todavía no han las autoridades policiales ingresado a la misma, pero sí todo el perímetro está totalmente tomado. Estas son las imágenes que reiteramos, estamos enviando en esta misión de 11 Noticias Estelar aquí en este punto de la capital. Compañeros. Sin duda es una noticia de última hora. Es primera vez en la historia que Estados Unidos pide a un expresidente hondureño en extradición, y se trata del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Ya Guatemala extraditaron a un presidente de Guatemala, pero Honduras es primera vez que vamos a ir ahora con que un presidente hondureño lo pide en extradición. Voy a ir ahora nuevamente, Jonathan, está con Russell Tomé, que es diputado en el Congreso Nacional de la República por el Partido Libertad y Refundación, y también es abogado de profesión. Voy a tener detalles en un momento, y hay un problema también de que esa colonia al parecer solo tiene una entrada, y la gente que reside en esa colonia no pueden ingresar a sus hogares porque la policía lo ha tomado. Y lógicamente la presencia policial es fuerte. Vemos agentes de la Policía Tigres, de la Policía Militar del Orden Público, agentes de la Policía Nacional también, que han llegado hasta esta zona de residencial Palmeras de San Ignacio para en unos minutos entonces ejecutar posiblemente la captura del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición. Sí, siempre y cuando tengan la orden de captura. Siempre y cuando tengan la legalidad del asunto. Se solicita entonces en extradición por parte de los Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández se ha dado a conocer a través de un comunicado. También
por parte de las autoridades de Cancillería. Vamos a regresar con Jonathan Girón, con el abogado Russell Tomé. Adelante, Jonathan. Así es, compañeros, nosotros nos encontramos aquí en este sector con el diputado, también vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, quien nos va a dar más detalles acerca pues, de qué es lo que se está viviendo esta noche con esta noticia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Diputado. Bueno, parece que la cosa está muy claro de que hay una orden de captura y entiendo que es la orden de extradición de los juzgados de Nueva York. Entonces hay un ambiente de proceso para la captura de Juan Hernández, que es aquí en esta colonia. Obviamente ya este es un proceso internacional. Creo que la policía está haciendo su trabajo. Lo único que miro que lo están haciendo mal es en cuanto impiden que nosotros ingresemos. Hay que dejar que ingresen a los ciudadanos a sus casas. El allanamiento es a la casa donde él vivía. Creo que ya está pedido. Vi la nota que hizo el canciller, he visto las noticias internacionales que ya sí salió la nota con nombre. Y este es un procedimiento de solicitud de extradición. Entonces sería el arresto, tiene que traer la orden de detención, lo arrestan y lo llevan al procedimiento a la Corte Suprema de Justicia. Ahora lo que yo siento también es que deben de dejarnos entrar a los demás a cada uno a sus casas. En este sentido, ¿qué resta en este preciso momento, abogado? En este preciso momento, cuando son las 9:40 de la noche, ¿qué queda en este momento? Bueno, no sé, yo venía para... Estoy como dice la vecina, estábamos ya esperando... Estamos totalmente en vivo en este momento en las pantallas de Canal 11 con el licenciado Raúl Valladares. Le va a hacer unas preguntas para que usted nos pueda ilustrar mejor lo que está pasando aquí. Russell, Raúl. Hola, Russell, si le explicas al pueblo hondureño cuál es el proceso, porque sí la Cancillería temprano hoy envió el documento a la Corte Suprema de Justicia, pero una fuente me decía que para que lo capturen al expresidente Hernández tiene que emitir una orden la Corte o un juez. Russell, tú que eres abogado y sabes de eso, explica. Bueno, entiendo por lo que vi también en el noticiero Canal 11 y otros noticieros que ya está en la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición. Lo manda a pedir el juzgado de Nueva York. Entonces el juez a quien le asignaron el caso lo que tiene que librar es una orden de captura, entregárselo a la policía. Yo creo que la policía que está aquí está preparando lo que le llaman un cerco, lo único que este cerco está largo. Raúl conoce bien aquí. Raúl, estamos afuera de la colonia. Yo iba llegando, venía de sesión del Congreso y hay una barrera que no deja ingresar. Entonces espero yo que la orden de captura ya esté para que hagan el proceso de allanamiento. Se hacen en las casas cuando está una persona con orden de captura y no se entrega, entonces la policía puede entrar a las casas a hacer efectiva la orden de captura. Entiendo que ese es el procedimiento que está haciendo ahorita la policía y que están esperando aquí en la entrada de la colonia la llegada de la orden de captura de la Corte Suprema. Es correcto lo que está diciendo el abogado Russell Tomé. Están cercando el perímetro, pero es bastante largo. Quién sabe que te dejen entrar hoy, Russell. Es bastante largo, pero como lo está explicando el abogado Russell Tomé, la policía, si no tiene en este momento la orden de captura, está asegurando para que la persona acusada no se vaya, Russell. Sí, entiendo pero es bastante largo este perímetro. Si es un perímetro que están haciendo, me parece demasiado largo. Porque como esta es una colonia con solo una entrada, ¿va? De que vehicular. Y entonces ellos tomaron el perímetro de entrada. Él vive bien al fondo. Entonces allá era donde lo tenían los guardias de honor. Ahora la policía, entiendo, quería estar ahí cercando y esperando ya que les traigan la orden de captura ya de la Corte Suprema, porque el procedimiento es que llegó a la Corte Suprema la solicitud de extradición. Se lo asignan a un juez y el juez especial encargado de la extradición tiene que librar una orden de captura que se le entrega a la policía y el director de la policía ejecuta esa orden. Nosotros estamos
esperando, bueno, nosotros ingresar a la casa. Los periodistas andan en su trabajo y todo el pueblo hondureño está esperando el resultado de la canción aquella que dije que es para Nueva York. Que va. Gracias al abogado Russell Tomé por sus aclaraciones. Como le decía Andrea, tiene que ser así. La policía debe estar esperando la orden para poder detener al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Para poder ejecutarla al final, la orden se emite y pues se envía a las autoridades que la ejecutan, que en este caso es la Policía Nacional, así que ya se encuentran ahí, ya están listos a la espera de que entonces llegue la orden de captura en contra del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, ya solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos. Tendrá que seguir ese proceso para que sea llevado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Seguramente será nuevamente el juez Kevin Castro, que ha venido siguiendo la historia de narcotraficantes hondureños, quien será el encargado de desarrollar estas audiencias en esa corte estadounidense. Tal como se anunciaba a lo largo de estos días, se hablaba de una suspensión de visa primero, luego se especulaba mucho sobre una posible solicitud de extradición, pero hasta no tener los documentos, pues no se puede publicar la información, y ya la hemos publicado aquí en Canal 11 y le hemos dado a conocer a ustedes también esta información de buena fuente, se puede decir. Aquí no hay fake news. No, pues sí hemos publicado y ahí está claro cómo la policía ha tomado desde la entrada de la colonia Palmeras de San Ignacio. Una pausa, en breve más informaciones desde 11 Noticias, emisión estelar. Retomamos contacto con Jonathan Girón hasta Palmeras de San Ignacio, en donde se vuelve más fuerte el acompañamiento de agentes militares y de la Policía Nacional. Jonathan, adelante. Fuera de la vivienda del expresidente Juan Orlando Hernández, cuando hace unos pocos segundos acaba de pasar un fuerte contingente de policías militares y de policías del Comando Tigres. Acaban de ingresar, el acceso a la prensa de momento es un poco limitado. Las autoridades policiales pues han establecido unos conos hasta ahí donde nos dejan acceder, pero está totalmente rodeado. Es totalmente en vivo las imágenes que les estamos mostrando a través de las pantallas de Canal 11, y pueden observar la gran cantidad de militares que están en este momento listos y atentos ante cualquier señal en la que puedan ver al expresidente hondureño. Y podemos observar, este es el ambiente que se vive aquí, ya pues gran cantidad de policías. Inclusive, bueno, ya teníamos las declaraciones del diputado, también vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, quien nos daba su punto de vista. Se maneja que aquí pues van a cerrar alrededor de entre 2 y 3 calles. Entonces eso es una situación que mantiene bastante incertidumbre a los residentes de esta colonia, porque no se sabe la hora a la que pues los elementos policiales van a proceder a ingresar, en este caso a la casa del expresidente, o si pues si se encuentra adentro de la vivienda, él saldría voluntariamente. Es claro que se tienen que respetar ciertos procesos, tal y como lo decía el abogado Russell Tomé, y es lo que se vive aquí. Nosotros estamos a la espera, como pueden ver las imágenes de los elementos de la Policía Nacional, quienes están aquí resguardando a la espera de tener el aviso de que para ellos poder proceder y allanar, en este caso, si es que lo amerita, la vivienda del expresidente. Son imágenes totalmente en vivo que estamos transmitiendo a través de las pantallas de Canal 11 en 11 Noticias, emisión estelar. En las afueras de la vivienda del expresidente Juan Orlando Hernández, en esta colonia que está en la capitalina, donde pues estamos expectantes. Aquí el ambiente es de incertidumbre, no se sabe lo que puede pasar, si pues podría salir en esta noche el exmandatario, o si por el contrario pues no se encuentra en esta residencia. Las autoridades policiales, ellos están aquí a la espera de la orden de que puedan proceder. Compañeros. Bien, gracias Jonathan Hernández. Estaremos ampliando y nos mantendremos ahí en las afueras de la colonia
Palmeras de San Ignacio, donde reside el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, que lo han solicitado en extradición hacia los Estados Unidos. La Cancillería envió un documento a la Corte Suprema de Justicia y la Corte tendría que emitir una orden de captura para detener al abogado Juan Orlando Hernández, el presidente del país. En otras informaciones, mañana inician las pláticas, el debate en un tema que está bien candente, la cancelación o no del empleo por hora en Honduras. Representantes de centrales obreras, micro y mediana empresa, maquilas, call center y empresarios, entre otros, llegarán al Congreso esta semana para expresar sus posiciones ante la posible derogación de la ley de empleo por hora, lo que ha generado malestar en algunos sectores, pero es bien visto por los diputados y las organizaciones sindicales. El miércoles tenemos la presencia de las 3 centrales obreras con el posicionamiento de la visión de los trabajadores que están pidiendo la derogatoria del decreto de ley de trabajo por hora. Vamos a escucharlos. Vamos a tener de primera línea cuál es su impresión. Después vamos a recibir al sector de la empresa privada, a las maquilas, a los encargados del tema de los call centers. De igual forma, las diferentes bancadas llevarán a cabo desde mañana reuniones. Para el caso del Partido Liberal, iniciará este ciclo de consultas con representantes de las MIPYMES. Creemos que es importante escuchar a todos los sectores. Estamos apostándole, ¿verdad?, a un diálogo, a un análisis incluyente, amplio, para poder determinar cuál es la mejor ruta a seguir, si es derogar o si es reformar. Se ha detallado que con la derogación de dicha ley se perderían al menos 700,000 empleos a nivel nacional. Sin embargo, los diputados de Libre insisten en que esta será una medida que no afectará a los hondureños, sino que también les generará beneficios. La productividad se genera cuando al trabajador se le brindan las condiciones dignas. Eso genera productividad y eficiencia en la realización de los trabajos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y los empresarios se comprometen a llevar también la propuesta del salario mínimo a las pláticas. Obreros y empresarios ya agendaron reunirse este martes para continuar con las negociaciones del nuevo salario mínimo con miras a lograr acuerdos y que no sea el gobierno quien asuma esta decisión. Ya para en abril, si ya está abril, entonces dice que el gobierno está facultado para lo que son los ajustes salariales. Entonces no queríamos más que todo que lleguemos hasta ahí, sino que en estos meses arreglemos lo que es el ajuste salarial del trabajador. En la representación de la empresa privada también hay optimismo y aseguran que ya se logró consensuar su propuesta, misma que será presentada en esta nueva cita. Nosotros por norma y para no levantar expectativas tanto en el sector trabajador como en el sector empleador, nunca mencionamos los porcentajes hasta que ya estamos muy cerca del cierre de las negociaciones. En la pequeña y mediana empresa siguen de cerca esta negociación y también confían que haya acuerdo entre las partes. Que la gente no tiene poder adquisitivo, no se trata de cuánto valen las cosas, sino de que no las podemos comprar, y eso se debe a que estamos en una economía sumamente endeble, lacerada, que fue saqueada. Y bueno, lo que tenemos ahora es inflación y esa inflación que no se puede pagar con lo que ganamos. En el caso de la representación de los trabajadores, la propuesta presentada en la última reunión fue de un 8, 10 y un 12% según la actividad económica y el número de trabajadores con que cuentan las empresas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y el designado presidencial Salvador Nasralla anuncia barrida de empleados públicos en los próximos meses. La situación a nivel de los empleados públicos no es halagadora. El designado presidencial Salvador Nasralla anuncia que habrá barrida de empleados porque en el estado hay una sobrepoblación que supera los 230,000 personas. Un gobierno que puede trabajar con muchas menos personas, tiene 230,000 personas. Un gobierno que puede perfectamente trabajar con la tercera parte. Prácticamente todo el gobierno está lleno de instituciones supernumerarias, o sea que no es solamente en un lugar,
Se han creado ministerios, directores, un montón de paracaidistas, de zánganos que reciben dinero que al pueblo le servirían para comer. Tras conocer de este anuncio hecho por el designado presidencial, la Asociación Nacional de Empleados Públicos pide a las autoridades abstenerse de hacer este masivo despido, si no se verán obligados a interponer las denuncias respectivas ante las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Ellos están atentando con las mujeres que tienen más de 8 o 17 años de trabajar. Esto es lamentable. Vamos a acudir ante los comisionados de los derechos humanos, vamos a acudir a las instancias correspondientes, porque es un abuso desmedido por parte de secretarios de Estado. Estamos hablando del de Cedis Cardona y Tomás Vaquero. Expertos en el área laboral recomiendan al gobierno que en vez de despedir a miles de sus trabajadores, lo recomendable es hacer una evaluación de quién o quiénes sí cumplen con sus labores, porque despedir empleados con muchos años de laborar en las instituciones de gobierno, aún sin tener un acuerdo laboral, tienen derechos adquiridos. Y cuando se hacen este tipo de despidos masivos, sin ninguna causal, sin ninguna justificación, obviamente caen en el tema de la ilegalidad. El Estado se arriesga a ser sometido a un sinnúmero de demandas laborales, ya sea contenciosos administrativos o en el juzgado del trabajo, y con una alta probabilidad de éxito por parte de los demandantes. Se ha conocido de forma extraoficial que solo en 2 días fueron despedidos más de 5,000 obreros públicos con 5, 8, 12 y hasta 17 años de laborar por contratos en las distintas instituciones de gobierno, pero estas acciones le costarán millones en demandas al Estado, dicen expertos en el área laboral. René Amaya, 11 Noticias. En otra información, el ministro de la Presidencia, estoy hablando de Rodolfo Pastor, expresó que en las últimas horas se ha reunido el Gabinete Económico para buscar las vías alternas que ayuden a reestructurar el presupuesto general de la República, ya que el que fue aprobado por la pasada administración no está pegado a la realidad. Prácticamente el 60% del presupuesto que supuestamente tenemos para trabajar son recursos que no están ahí. Es un espejismo, es una trampa y es un engaño, ¿verdad? Es un fraude el que está planteado en ese presupuesto, porque nos dicen que tenemos tanto dinero, sin embargo no tenemos ni siquiera la mitad de ese dinero, porque todo se está prácticamente yendo a través de cuestiones que ni siquiera logramos entender qué es lo que están dejando. Y a partir de este día ha entrado en vigencia una rebaja al precio de los carburantes, pero la misma podría ser momentánea por el alto costo de los carburantes también en el mercado internacional. Los hondureños ya se ven beneficiados con la rebaja de 10 lempiras aplicada en el precio de las gasolinas y el diésel, por lo que la gasolina superior mantiene el costo de 106 lempiras con 55 centavos por galón. La regular, 98 lempiras con 90 centavos y el diésel, 90 lempiras con 46 centavos. Haber reducido 10 lempiras de los impuestos, ese era un clamor de la población desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues nosotros lo vemos como una buena noticia. Sea como sea, son 10 lempiras menos en los precios y eso es positivo para el consumidor y para la economía. Sin embargo, estas rebajas podrían durar poco tiempo en el mercado nacional, advierte el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, tomando en cuenta que el barril del petróleo ya superó incluso el precio de los $90, mismo que no se registraba desde 2014. Eso tenemos que estar claros, ¿verdad? Esta rebaja, que aunque fueron prácticamente 10 lempiras, se nos van a ir de muy pronto, en las próximas semanas se nos puede hacer muy pequeña, sencillamente porque la situación que se está dando en este momento allá en Ucrania. Ante este panorama, recomiendan a los ciudadanos implementar la cultura del ahorro, de acuerdo a los economistas. Hay varios factores que para arreglar la economía doméstica, la economía familiar, deben de ir también de manera integral, porque si solo se ataca o se atiende uno de los factores, prácticamente vamos a no tener los efectos positivos. La revisión a la fórmula que se aplica en el cálculo del precio de los energéticos es la siguiente asignatura a tratar con el gobierno, aseguran los importadores. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Bien, vamos a repetir la noticia de última hora. El gobierno de Estados Unidos está solicitando al expresidente de Honduras, que abandonó el poder el 27 de enero, Juan Orlando Hernández Alvarado, abogado de profesión. Los estadounidenses están pidiendo su extradición. Dice la nota, Andrea. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional presenta sus atentos saludos a la Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir nota verbal número 119 de fecha 14 de febrero de 2022, referente a solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias Jo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aprovecha la oportunidad para reiterar a la Corte Suprema de Justicia las muestras de su más alta y distinguida consideración. Firma y sella la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a las 4:23 de la tarde. Recibir. Pongan en recuadro, pongan el video que está desde Palmeras de San Ignacio. Ahí está la policía, como bien explicó Racel Tomé. Se está solicitando un formal arresto provisional con el propósito de extraditar a Estados Unidos a Juan Orlando Hernández. Entonces han acordonado la colonia. Hay varias protestas de gente que vive en la colonia. Y me estaba hablando Emilio, que el hijo de él no puede entrar. El mismo Racel estaba diciendo que no se podía entrar. No están dejando entrar a las personas. Eso sí, la verdad que no deja de molestar a la gente. Pero eso está ocurriendo. En este momento estamos en vivo desde las Palmeras de San Ignacio, donde es la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Apuntes finales, Jonathan, porque ya viene Marlon con el deporte. Jonathan, adelante. Así es, licenciado Raúl Valladares, nosotros seguimos aquí, como usted lo indica, desde la colonia Palmeras de San Ignacio, donde está la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Aquí el ambiente pues se ha convertido en total hermetismo, ¿verdad? Hay algunas personas que no han podido ingresar a sus viviendas y ellos están constantemente preguntándole a las autoridades policiales cuándo se les va a permitir el ingreso, debido a que pues las condiciones climatológicas no son favorables a esta hora de la noche. Trasciende que pues el mandatario no está en su vivienda, sin embargo el fuerte contingente policial está desde varias calles atrás de donde está la residencia, por lo que no se puede confirmar si él se encuentra o no al interior del domicilio, para proceder con lo que es el arresto provisional, del cual pues su abogado ya ha manifestado a través de las diferentes redes sociales de que esto pues no se puede realizar, debido a que debe presentarse ante un juez natural. El panorama es incierto, hasta el momento pues incertidumbre. Reiteramos, las autoridades policiales tienen totalmente tomada las calles de esta colonia Palmeras de San Ignacio, 2-3 calles atrás de donde está la residencia del presidente Juan Orlando Hernández. Incluso ya montaron un perímetro para que la prensa no pueda pasar como parte pues de este operativo que ejecutaron en horas de la noche, luego de que el exmandatario fuera confirmado en extradición por medios internacionales. Esto es lo que se está viviendo aquí en este sector de la capital. Licenciado Raúl Valladares, nosotros permaneceremos pendientes a ver lo que pueda ocurrir en horas de la noche, si se confirma en este caso que está el expresidente en este lugar o si por el contrario se encuentra en otro lado del país. Manténgase, Jonathan. Estará pendiente Marlon Mejía, que ya viene con lo más importante del deporte, fútbol nacional e internacional, lo que ha pasado en Honduras y el mundo. Andrea. Así es, pero también invitamos a estar pendientes mañana en la mañana, porque en 11 Noticias, emisión primera hora, pues por supuesto estaremos dando seguimiento sobre si se captura o no esta noche al expresidente Juan Orlando Hernández, si se emite esa orden de captura. Así que pendientes de los informativos de Canal 11. Con permiso. Sí. Buenas noches. Viene Marlon Mejía. Que estén bien.